Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que me estén viendo. Hoy les voy a hablar sobre carnes y derivados. Mi nombre es Graciela María Parral Bautista. Soy estudiante de tercer año de Química y Farmacia y voy a empezar explicando lo que es. ¿Qué es lo que conocemos como carne? Sabemos que es un alimento muy esencial en nuestra dieta diaria y es uno de los alimentos más importantes de la prehistoria, ya que sabemos que desde tiempos muy remotos la carne ha formado parte de la dieta del hombre. El hombre se ha convertido en cazador activo en hace unos 100.000 años, reflejado en las pinturas rupestres, se puede ver. La carne se convirtió en una parte predecible en la dieta humana, así como lo había dicho desde hace unos 9.000 años, cuando los antiguos pobladores del Oriente consiguieron domesticar una serie de animales salvajes, primero perros, después cabras, ovejas y más adelante cerdos, vacas y caballos. Eh, en el mundo, una variedad muy grande de mamíferos, aves e incluso reptiles se consumen como carne. Sin embargo, el vacuno, cerdo y ovino en menor cuantía el equino es la carne de caballo, yegua, etcétera, eh, tienen una importancia en la producción de carne, mientras que las aves más importantes son el pollo, que es la que más consumimos, el pavo, el pato y el ganso. La carne está compuesta por tres tipos de tejidos. Tenemos el tejido muscular, tejido conjuntivo y tejido graso. El tejido más abundante es el muscular, el cual está formado por haces o pequeñas fibras musculares que se pueden ver y separar con facilidad en la carne bien cocida. El principal pigmento de la carne es por una proteína denominada mioglobina. La función fisiológica de esta proteína es almacenar oxígeno en el músculo del animal vivo y el color de la carne depende del estado químico de la molécula. Su concentración depende de la especie, tipo de músculo, edad y ejercicio del animal. Según su contenido se pueden clasificar en carnes rojas, que sería vacunos, cabras, ovejas, etc. Y carne blanca, que serían las aves de corral. También tenemos que el tejido conjuntivo es el que se encuentra en los haces de fibras que se encuentra en el tejido graso, el cual está conformado por células de grasa que sirven como fuente de energía para las fibras musculares, las cuales da a la carne textura, color y sabor. Dependen de gran medida de la distribución y proporción relativa de los tejidos. Tenemos la composición química que en relación a la composición química, la carne se compone de agua, proteínas, aminoácidos, minerales, grasas y ácido graso, vitaminas y otros componentes bioactivos, así como unas pequeñas cantidades de hidrato de carbono. La composición química de la carne varía según distintos factores, tales como la especie, raza, alimentación, edad, sexo y zona anatómica. Y la composición de la carne magra es relativamente constante en una amplia diversidad de animales. Aquí tenemos un ejemplo del tejido conjuntivo. Podemos ver las partes que están en el epificio, el endomicio, el perimicio, y estas son las fibras musculares de las que les hablaba anteriormente. También tenemos los componentes en la carne. Tenemos la grasa, que es el componente más variable. Su contenido oscila aproximadamente entre 1,5 al 13% según el contenido de grasa. Las carnes se pueden clasificar en extra magra hasta un 5%, magra hasta un 10% y grasa hasta un 30%. Las grasas se acumulan principalmente en 4 depósitos: la cavidad corporal, zona subcutánea y la localización intramuscular, intermuscular e intramuscular. Las grasas resultan impredecibles para la aceptación de la carne, ya que su concentración en la misma y la composición de cada una de las fracciones lipídicas influyen en una manera importante en sus propiedades organolépticas, que es la textura, la jugosidad, sabor, aroma, color, etcétera, de los alimentos cocinados.
También tenemos la proteína, que son el componente más abundante de la carne, superando únicamente por el agua. Oscilan en un promedio de un 20% a un 30%. La principal proteína del tejido muscular es la miosina, la cual es responsable junto con la actina de la contracción muscular, mientras que el tejido conjuntivo está formado por dos proteínas, que es el colágeno y la elastina. El colágeno es el responsable en gran parte de la dureza de la carne. Sin embargo, con la cocción parte del colágeno se transforma en gelatina, proporcionándole mayor terneza, se podría decir. Tenemos el valor nutricional de la carne. Respecto al valor nutricional, son alimentos ricos en proteínas, así como lo había mencionado, ya por su gran cantidad de proteínas de gran calidad. Sin embargo, las proteínas son escasas en aminoácidos azufrados y niveles triptófanos y de felinanina, que están bajo requerimientos diarios del organismo humano. Son la principal fuente de hierro y la lisina en las dietas tradicionales. Destacan por su aporte en vitaminas del complejo B, especialmente en la tiamina, riboflavina, la niacina, B6 y B12, y minerales como el zinc, fósforo, hierro y alta biodisponibilidad. Sin embargo, el aporte de vitaminas A, C, D, como conocemos, es nulo o casi bajo. El perfil lipídico de las carnes se considera no saludable debido al alto porcentaje de grasas saturadas que se asocia al aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Eh, por otro lado, las carnes pueden sufrir eh, de oxidación de lípidos, generando olores y sabores rancios o desagradables, y la susceptibilidad a la oxidación depende de la especie de superficie en contacto con oxígeno, tipo de tejido, tipo de envasado, adición de sal, entre otros factores. En general, la carne de ave es más oxidable. Después tenemos un ejemplo como puede ser cuando cocinamos para Navidad el pavo. Ustedes pueden ver que el pavo se puede descomponer mucho más rápido que una carne de cerdo. Eh, Eso es debido a la oxidación. Tienen mayor riqueza en ácidos grasos insaturados y estos son más sensibles a la oxidación que los ácidos grasos saturados. Ese tipo de alteración es un problema especialmente en carnes congeladas y cocinadas refrigeradas, así como les puse el ejemplo. La masa muscular interna de las carnes contiene pocos microorganismos o están libres. Sin embargo, durante el faenado, procesamiento, transporte y almacenamiento de las carnes, se pueden contaminar con microorganismos patógenos. Estos pueden ser dañinos o alterantes y provienen de diferentes fuentes. Las carnes pueden contener bacterias patógenas, como por ejemplo la E. coli, que se encuentra mucho en la carne de res, la Clostridium prefinges, entre otras. También podemos encontrar parásitos como la Trichinella spiralis y la Toxoplasma gondii. Una de las recomendaciones para mantener estas carnes es y prevenir enfermedades asociadas con su consumo. Es necesario someterlas a una refrigeración antes posible o se congela para almacenar tiempos más prolongados. Además que sabemos que al cocinar completamente las carnes y aplicar buenas prácticas de manipulación, se puede mantener y evitamos así lo que es el deterioro de estas. Tenemos los derivados que ya se clasifican en los salazones, ahumados, adobados, está el tocino, embutidos y fiambres, extractos de carne y de caldo, productos tratados por calor y las tripas. En salazones ahumados y adobados se entiende por salazones que son cárnicas sometidas a la acción prolongada de cloruro de sódico, ya que en forma sólida o salmuera garantiza su conservación por un periodo más o menos largo de tiempo y evita la proliferación bacteriana.
La salazón puede proceder de las operaciones de secado y ahumado, cuando las carnes han sufrido estas últimas se denominan ahumadas. Entre otros ejemplos, aquí tenemos el jamón o las paletillas. En caso del ahumado, se caracteriza en las piezas enteras que son sometidas a la acción del humo que hay encima, que les proporciona una serie de compuestos organolépticos como esterilizantes, antioxidantes, aromatizantes, muy apreciados por el consumidor. El tocino es el tejido adiposo subcutáneo fresco de cerdo, libre de tejidos no grasos, y es de un color ligeramente blanco, rosáceo, de consistencia compacta y untosa. Eh, en mi caso, yo lo logro ver así crudo, un poco gelatinoso, podría decir. Este obtiene, según sus normas determinadas, su consumo en fresco, salado, condimentado o industrializado. También tenemos los embutidos que son preparados a partir de las carnes picadas o no, sometidas a procesos de curación, adicionadas de despojos comestibles y de grasas de cerdo, productos vegetales, condimentos y especias e introducidos en tripas naturales o artificiales. Están los embutidos crudos eh, y curados también. Y como fiambres tenemos que son productos de varia composición y constituidos por carne de cerdo, de vacuno, tocino o mezclas de aves y sus mollejas, huevos, leche y especias varias. Forman bloques debidamente protegidos del exterior por finas hojas de tocino, celofán u otras materias autorizadas y contenidos en membranas animales o cualquier otro envolvente autorizado. Em, Podría ser como un ejemplo de los fiambres, los chicharrones, que son productos elaborados con trozos de piel, orejas, tocino de papada y residuo de fusión de pellas. También tenemos los productos tratados con calor, que son productos a base de carnes o despojos que incorporan condimentos y especias aditivos y se les hace un tratamiento térmico para coagular total o parcialmente las proteínas de la carne. Unos ejemplos tenemos la panceta, un trozo de carne no identificable que podría ser el magro de cerdo. Tenemos embutidos crudos, curados, cocidos, se denomina nombre de embutido, más crudo, curado, más cocido. Tenemos también los callos, la cabeza de jalabí. Y por último tenemos los extractos y caldos de la carne, que bajo el nombre genérico de los extractos de carne se designan cárnicos obtenidos por sus procesamientos tecnológicos adecuados para partir de la carne muscular, fresca, libre de grasa y sus sustancias proteicas coagulables. Adiciona o no grasas de especias y hortalizas o sus extractos. También tenemos al final lo que son las tripas. Y con esto concluyo todo lo que es las carnes y sus derivados. Muchas gracias. Tengo que descartar.